Buenas tardes, mi nombre es Juana Santana, este es el grupo número 9, el cual le estaríamos hablando de las unidades 8 y 9. Y para iniciar estaría hablando del impacto del ambiente sobre el cerebro. El cerebro es un órgano muy particular e importante para el desarrollo del ser humano. Por otro lado, al momento que nacemos, las funciones están programadas genéticamente y el sistema nervioso funciona como una estructura predominante que refleja la inmadurez del ser humano. Debido a esto, el cerebro en sus primeros años de vida es inmaduro. El factor mayoritario de esto es la estimulación en el fármaco. Los avances que se han visto es gracias a la ciencia, que ha determinado que el desarrollo es el mayor influencer del cerebro. Muchas gracias. Estimados compañeros y facilitadora, mi nombre es Grimaldi y les voy a hablar acerca de las funciones ejecutivas y la organización funcional del lóbulo frontal. Voy a iniciar explicando qué son las funciones ejecutivas. Se entiende por funciones ejecutivas el conjunto de habilidades y procesos cognitivos que nos permiten adaptarnos con éxito al medio y resolver problemas a partir de la integración de las diferentes informaciones que están disponibles, pudiendo así realizar conductas propositivas gracias a ellas. De manera general, las funciones ejecutivas se pueden considerar como aquellas funciones encargadas de controlar y autorregular la actividad mental y los recursos cognitivos, participando en aspectos como la motivación o la moral dentro de los procesos o procesamiento de la información y el control de la conducta. La región cerebral que más se ha vinculado a dichas funciones ejecutivas se encuentran en el área del lóbulo frontal o en el lóbulo frontal. Concretamente es la corteza prefrontal la que tiene mayor relevancia a la hora de gestionar este conjunto de habilidades. Ahora bien, ¿cuáles son esas funciones? Entre ellas caben destacar al razonamiento, que consiste en la capacidad o ser capaz de emplear las distintas informaciones y ver las posibles conexiones entre ellas, así como elaborar posibles explicaciones. La segunda es la planificación. Esta función ejecutiva es la que nos permite elaborar planes de actuación. Permite también generar una serie de pasos que nos llevarán a una meta concreta. La tercera es la fijación de metas, que está vinculada a la motivación. Se trata de la habilidad que nos permite decidir cómo invertir nuestras energías y hacia dónde dirigir nuestras conductas. La última es la toma de decisiones, que se trata de la habilidad que nos permite determinar qué opción escoger entre las múltiples que se nos puedan presentar. Bien, ahora les voy a hablar sobre las funciones del lóbulo frontal. El lóbulo frontal ocupa 1/3 de la corteza prefrontal del ser humano. La corteza prefrontal es la región anterior a la corteza motora primaria y premotora. Es una estructura que ha aumentado de tamaño con el desarrollo filogenético y heterogéneo desde el punto de vista anatómico y funcional. Está relacionado con las funciones ejecutivas, relacionadas con la resolución de problemas, la flexibilidad mental, la atención y la memoria de trabajo. El lóbulo frontal se encuentra ubicado en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente, y está implicado en el movimiento y en la expresión del lenguaje. El lóbulo frontal es el lóbulo que se relaciona con grandes rasgos o a grandes rasgos con las funciones ejecutivas, como ya había mencionado anteriormente. También se relaciona con el control de la conducta y el movimiento, y por sus partes funcionales ejecutivas engloban aquellos procesos destinados a procesar, organizar la información de manera adecuada. Entre ellos está la planificación o la organización. Ahora bien, ¿cuáles son esas funciones del lóbulo frontal? Existen diversas que se encuentran localizadas en las distintas partes del lóbulo frontal.
Dentro de ellas, cabe destacar las funciones más importantes que implican 3 áreas funcionales. La primera de ellas es el área motora o corteza motora, que proyecta el movimiento que realizan, lo que tienen que realizar las extremidades y movimientos faciales. Esta área proporciona el mecanismo para ejecutar los movimientos. La segunda es el área motora o corteza premotora, que influye en la ejecución de movimientos, selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. Y por último está el área prefrontal o corteza prefrontal, que es la que controla los procesos cognitivos para que los movimientos, comportamientos y conductas que se vayan a realizar se hagan de forma apropiada y en el momento, lugar concreto. En fin, el lóbulo frontal es el director ejecutivo del cerebro y es el que tiene que ver con todas las habilidades y funciones ejecutivas que nos permiten llevar todas las actividades y todas las cosas que vamos a realizar en el día a día. Hasta aquí mi parte, continuamos con la exposición. Muchas gracias. Sí, buenas, mi nombre es Marieta de clase segunda de Pitón. Le estaré hablando sobre la neurociencia y ética y sobre el desarrollo moral. Vamos a empezar por lo básico, neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Se denomina neurociencia a la especialidad científica que se dedica al estudio integral del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus funciones, su estructura y otros aspectos. De este modo, ayuda a explicar diversas características de la conducta y de los procesos cognitivos a través de la biología. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso y por eso la neurociencia lo estudia en múltiples niveles, analizando sus moléculas y sus células. Se puede decir que, en definitiva, que la neurociencia se centra en el cerebro y en cómo este órgano incide en el pensamiento y en el comportamiento del ser humano. Además, que desarrolla investigaciones sobre el funcionamiento del sistema nervioso. O sea, que la neurociencia es muy importante en cada ser humano, ya que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso. Sí, de este mismo modo vamos a seguir con lo que es la ética. La ética, también conocida como filosofía moral, es una rama de filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar conceptos de conducta correcta. Busca resolver cuestiones de moralidad humana, defendiendo conceptos como el bien y el mal, la virtud y el vicio, la justicia y el crimen. La capacidad que tiene un individuo para decidir si está algo mal o está bien, o si está él actuando de manera correcta. Existen diferentes tipos de criterios que pueden ser utilizados en la toma de una decisión. Entre ellos se encuentra el criterio utilitario, centrarse en la justicia y centrarse en los derechos. Cada individuo está en la capacidad de forjarse una imagen de lo que es y desea en una sociedad, la cual cada vez es más sumergida en situaciones de riesgo en cuanto a la identidad individual de las personas. A partir de ese momento, la familia juega un papel de suma importancia, ya que infunde valores éticos y morales en dicha persona. Adicional a esto, la ética guía al individuo en la evaluación de sus acciones, permitiéndole una mejor comprensión de las personas que los rodean, logrando que el sujeto tenga su propio criterio y así pueda actuar de manera correcta en su sociedad, tanto en su sociedad como en su familia, en sus amigos o vecinos. Dice que los valores éticos son patrones de conducta que ajustan el comportamiento del individuo. Los valores éticos son adquiridos a través del desarrollo individual de las personas, con sus experiencias dentro del entorno que les rodea, como por ejemplo puede ser familiar, escolar, social y los medios de comunicación. El principal objetivo de los valores éticos es mantener las reglas de juego claras en una sociedad, en lo referente a la ejecutación de funciones específicas dentro de la misma,
Lo más importante son la libertad, justicia, responsabilidad, honestidad y el respeto. El desarrollo moral es el proceso de construcción de valores y pautas de conductas referentes a la consideración de las demás personas como real o potencialmente iguales a nosotros, más o menos necesitadas de nuestra ayuda según su situación, más o menos dignas de valoración según sus comportamientos, y de quienes se pueden exigir más o menos según sus capacidades y posesiones personales. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar esos dos conceptos, neurociencia y ética. Ven a ver, ¿qué quiere decir dicho neurociencia y ética? ¿En qué se puede relacionar o en qué están relacionadas? Y dice que la neurociencia de la ética propone investigar los sistemas neuronales que están a la base de las intuiciones, juicios y comportamientos morales, y estudia a los procesos mentales superiores como autoconciencia, libertad y responsabilidad. O sea, neurociencia y ética se componen, los cuales pueden estudiar las responsabilidades del ser humano, su comportamiento o la libertad que tiene dicha persona, ya sea para expresarse, para salir, para estar en un ambiente. Eso como que quiere dejar dicho que cada persona debe tener como esos tres conceptos, vamos a decir: autoconciencia, qué usted, cómo usted debe actuar; libertad, en qué aspecto se quiere dejar dicho que yo tengo libertad, cómo yo puedo hacer las cosas, cómo yo me puedo comportar; y responsabilidad, que es uno de los valores más importantes en el ser humano. Cuando usted es responsable, usted en la sociedad es una persona dichosa, vamos a decir, ya que cuando usted dice algo, las personas van a creer en usted porque ya usted ha cumplido con ese propósito o con esa meta. Estefanía Taveras, y le estaré hablando sobre la gestión de conflictos entre adolescentes. ¿A qué llamamos conflicto? Existe un conflicto cuando alguien encuentra en el comportamiento de los demás, en sus necesidades y objetivos, un obstáculo que se interpone en el logro y la satisfacción de los propios. Hay que distinguir entre conflicto, falso conflicto y conflicto latente. Conflicto tiene que ver, como ya he dicho, cuando se da algún tipo de incompatibilidad o choque de intereses de cualquier tipo. Falso conflicto es un conflicto generado no por causas objetivas, sino por un problema de presión o mala comunicación fundamentalmente. El conflicto latente son los que no se abordan o ni siquiera se reconocen como tales, no se han manifestado como un conflicto. Actitudes ante el conflicto. Que un problema persista puede explicarse por varias causas: la negación del problema, la evitación o la oposición de su resolución, la atribución de conflictos a causas externas, problematizar lo cotidiano y pedir soluciones globales. La estructura del conflicto: se deben distinguir cuatro elementos que siempre están presentes y que influyen mutuamente. La causa que lo provocan, los protagonistas que intervienen, el proceso en cómo afrontan el conflicto de los protagonistas y el contexto en que se produce. Estilo de solución de conflictos. Existen 4 estilos de la solución, en los cuales puedo mencionar: competición, en el que yo gano, tú pierdes; evasión, yo pierdo, tú ganas; acomodación, tú ganas, yo pierdo; y colaboración, en el que todos ganamos.
Las técnicas para la resolución de conflicto. La principal es la comunicación, que juega un papel muy importante en la resolución de cualquier conflicto. La práctica de todas las habilidades de la comunicación serían imprescindibles para el proceso de resolución de conflictos. Sea adecuado y se pueda utilizar en los modelos de todos ganan. Podemos mencionar la negociación y la mediación. La negociación es un proceso de resolución de conflictos mediante el cual dos o más presentes en el conflicto intentan llegar a algún acuerdo, renunciando parcialmente a los intereses individuales. Ambas partes tienen que ceder en algo. Para que se dé un proceso de negociación es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones. Ser capaz de defender los derechos personales, representando también los de los demás. Mantener una postura asertiva que implica en ocasiones modificar o posponer los propios objetivos en pro de otros más adecuados con la situación. La mediación. La mediación es un proceso de resolución de conflictos que consiste en la intervención de una tercera persona, ajena e imparcial al conflicto, aceptada por las personas que participan en él, y sin poder de decisión sobre los mismos. El objetivo del mediador es facilitar que estos lleguen por sí mismos a un acuerdo por medio del diálogo y la negociación. El proceso de la mediación es clasificar el proceso y crear un ambiente de respeto y confianza. La exposición de cada parte de su visión del conflicto. Aquí es donde hablarán cómo ellos vieron el conflicto, cómo se generalizó el conflicto. Identificar las estructuras del conflicto, un posible acuerdo y la evaluación del conflicto. Muchas gracias, esto es todo por mi parte. Ahora les dejaré con mi compañera Yasmil Zapata. Buenas, seguido con mi compañera les seguiré hablando sobre el aprendizaje autorregulado. Sumado a esto, no podría ser más cierto que la capacidad de autorregulación del aprendizaje podría ser un predictor del éxito académico, incluso mayor que la inteligencia. Hablamos de ese aprendizaje cuando el estudiante es capaz de gestionar los procesos cognitivos y emocionales que están involucrados en el aprendizaje de forma deliberada. Es decir, el estudiante es capaz de seleccionar aquellas estrategias que le resulten beneficiosas en el momento de aprender, regulando sus emociones y desempeño para alcanzar sus metas. A continuación, vamos a ver algunas características de los estudiantes que autorregulan su aprendizaje. Estos estudiantes conocen, identifican, utilizan estrategias cognitivas que les permiten entender, procesar, organizar, elaborar y recuperar la información. Desarrollan habilidades metacognitivas para saber cómo planificar el trabajo que van a realizar, es decir, encaminan los diversos procesos mentales necesarios para la consecución de la meta planteada. Desarrollan, modifican y controlan aquellas emociones que son positivas para el aprendizaje, generalmente ligadas al aspecto motivacional de la tarea, por ejemplo, el entusiasmo, el gusto y la satisfacción, entre otras más. Planifican adecuadamente sus tareas, es decir, prevén el tiempo de ejecución considerando un entorno favorable para el aprendizaje, o sea, el lugar, y acuden en ayuda de sus profesores o compañeros cuando lo necesitan. Apoyan a un clima motivacional de una clase adecuada, se involucran en las tareas, en las planificaciones y la organización,
se esfuerzan por mantener la atención en la tarea, evitando aquellos estímulos distractorios. En otras palabras, estos estudiantes son conscientes de la importancia de asumir un rol activo en su aprendizaje. Seguido a esto, vamos a estar hablando sobre los neuromitos. Este es un término atribuido por el neurocirujano inglés Alan Clockart, que lo empleó en la década de 1980 para dar cuenta de aquellas ideas no científicas sobre el cerebro prevalentes en la cultura médica. Y se usa este término para referirse a las falsas creencias o malas interpretaciones con respecto a los hechos neurocientíficos. A continuación vamos a ver algunos neuromitos que son más comunes, como por ejemplo que usamos apenas el 10% de nuestro cerebro. Esta falsa creencia tiene más de un siglo de antigüedad y tenemos que tener en cuenta que el encéfalo, a pesar de representar el 2% de nuestro peso corporal, usa el 20% de nuestra energía. La frase del 10% del cerebro se le acuña a Einstein y es posiblemente por la fama del científico, por lo que este neuromito se populariza más rápidamente entre la población, o sea, se popularizó rápidamente. Los primeros 5 años de vida son los únicos determinantes. Este otro neuromito. Si bien dicho, los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de las habilidades cognitivas y motoras. Esto no significa que a medida que se crece no existan otros métodos claves para el aprendizaje. Otro de los neuromitos es que el hemisferio izquierdo y el derecho, hay uno que es creativo y el otro es lógico. Otro de los neuromitos, y por último, son los estilos de aprendizaje. Este es uno de los neuromitos más comunes y más populares dentro del profesorado. Aquí el mito se forja a partir de una teoría acuñada con el bioquímico Frederick Betz en el 1975, que sostenía que cada alumno tiene una predicción biológica, un mayor desarrollo de una zona cerebral, a aprender mejor a través del sistema sensorial específico, como la vista, el oído o el movimiento. Hasta aquí fue mi parte y la parte de todas mis compañeras. Espero que hayan adquirido mucho aprendizaje. Muchas gracias.